Estamos en una fecha muy importante para los argentinos. Estamos hablando de la Semana de Mayo, que va hasta el 25, del 18 al 25, para poder recordar los acontecimientos de 1810. Y tiene que ver con las siguientes personalidades que vamos a estar viendo en pantalla. Y para esto hemos convocado al presidente del, ya lo digo bien, al presidente del canal de YouTube Historia con Patricio Lons. Estamos en comunicación vía Zoom. Bueno, primero saludarlo, Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Alejandra, qué gusto estar contigo. Y como recibo atrás con un montón de banderas históricas para que Sí, te des una idea un poco de la genealogía de nuestras banderas. Vas a ver acá la de Castilla y León, ¿no? Se bien. ve acá, ¿Lo vemos? que es la Sí, sí. primera que flamea en América. Luego acá la Cruz de San Andrés, que es la bandera de los regimientos españoles y que sigue siendo bandera oficial del ejército argentino. Luego la roja Bien. Igualda española, que estuvo hasta 1815, y la azul celeste y blanca que tenemos acá con el sol, ¿no es cierto? Bien, son banderas que Este, marcan bastante, ¿no? En la historia de nuestro país, sobre todo en aquella exactamente. revolución, que se habla muchísimo, ¿no? De revolución, pero muchas veces pensamos qué fue lo que verdaderamente pasó en aquellos años. Bueno, en realidad no fue una revolución, digamos, se le dio ese nombre muchas décadas después, creo que por 1860. Sí, En aquel momento, los revolucionarios, digamos, la gente que depone al virrey, primero lo depone, pero lo pone como presidente de una junta, hasta que finalmente los grupos más duros, más relacionados con el comercio británico y por lo general contrabandistas, quieren sacar al virrey porque esa era la exigencia inglesa. En realidad, los movimientos de mayo no fueron un movimiento popular, sino que fue un movimiento básicamente instigado por los intereses británicos. Y lo que hicieron, de hecho estaba la flota británica en el Río de la Plata. Y entre ellos, por ejemplo, Mariano Moreno era el secretario de la Cámara de Comercio Británica en Buenos Aires, ¿no es cierto? Él sí. defendía básicamente los intereses británicos, aunque luego se lo fabrica como un gran prócer. Este es el virrey Cisneros. Y y en realidad, si te fijas los miembros de la Junta, por ejemplo, Ascuénaga era vizcaíno, Mateu era también y Larrea eran de Cataluña. En realidad todo el mundo se sentía español. Sí, No había un deseo en realidad de independizarse. Manuel Belgrano era el secretario del consulado declarado por el rey Carlos IV a perpetuidad, es decir, que era en aquel momento como el ministro de Economía. Y la gente por la que tenía simpatía no era por Castelli, justamente, que es el que estemos viendo acá, sino por Liniers, que es el que pusimos antes, que era el gran héroe que había bien. derrotado dos veces a los ingleses. Entonces era un tema medio confuso. De hecho, en 1810 las cintas que reparten French y Beruti era una cinta blanca con la imagen de Fernando VII, porque oficialmente la revolución se hace en nombre de Fernando VII, que estaba preso en Bayona, estaba preso en Napoleón. Entonces la gente dice, no, tenemos que guardar estas tierras para nuestro buen señor y soberano. Pero en realidad la maniobra era británica, porque al virrey, por ejemplo, cuando se lo echa del poder, pero también se lo echa de Buenos Aires. Entonces, cuando él quiere bajar en el puerto de Montevideo, el buque, lo habían subido un buque inglés, y el buque inglés dijo, no, yo te llevo hasta Europa. Si te fijas, los colores que elige Belgrano son, fíjate si puedes congelar esta imagen de Fernando VII. Bien, sí, Son los colores que elige Belgrano son los colores de la Casa Real de Borbón. ¿Por qué? Y porque Carlos III digamos, el protopadre de la patria del Río de la Plata. Él había creado el virreinato del Río de la Plata. Así que podemos decir que el protopadre de las actuales Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, sur de Chile y Guinea Ecuatorial en África, que era parte del virreinato del Río de la Plata, era Carlos III. Entonces, Belgrano dice, bueno, para no confundirnos entre nosotros, él decía, nosotros los españoles que peleamos contra los afrancesados, y sí. usaban todos esta bandera, la Cruz de Borgoña, vamos a crear un distintivo. Entonces Tenemos se la cruz, sacan sí, el para pompón mostrarla en pantalla. rojo, Sí, ahí está, la Cruz de San Andrés. Entonces se decide sacar el pompón rojo y se pone uno azul y azul celeste y blanco como simbología y se queda la escarapela, que es como una cucarda, que era celeste en el medio y blanca alrededor
como símbolo de nuestros soldados para diferenciarse de los otros. Porque acuérdate que los soldados realistas no eran soldados que venían de la península, eran criollos también, que no querían saber nada con apoyar la revolución porque veían la maniobra británica. Los buques Claro, ingleses andaban en el Río de la Plata. Entonces, y vos, por ejemplo, tomás el pueblo llano, incluso el indígena y el de raza negra, no estaban con la revolución, estaban con el rey. De hecho, los ejércitos realistas estaban formados por indígenas, sí. que incluso hasta los organizan ellos mismos. Entonces era bastante confusa la situación. De hecho, a Patricio, ver, Belgrano se llama a sí mismo español, y para ahí te cierro con esto. Y sí. San Martín, cuando bautiza a su hija Mercedes en la provincia de Mendoza en 1816, le pone nacionalidad española. Así que la situación no era muy clara en aquel momento. Pero bueno, la idea de Belgrano es tomar los colores de la Casa Real de Borbón, con eso crea la escarapela y luego, un tiempo después, presenta la bandera también con los mismos colores. Así es. Por lo que entiendo, en aquel entonces no era o no se refería a, digamos, a una lucha entre criollos y españoles. No, no, porque todos se sentían españoles. Belgrano decía, nosotros que somos españoles, luchamos contra los afrancesados que están en Madrid, porque acordate que España había sido invadida por Napoleón. Lo que pasa es que Napoleón es expulsado en 1812 y luego ya había un fervor revolucionario y los ingleses estaban instigando a todas las logias que habían dejado acá desde las invasiones inglesas para terminar de lograr la fractura de estas provincias españolas de ultramar con la metrópoli. ¿Por qué? Porque los ingleses se querían quedar con dos cosas, con los mercados americanos, con las Sí, materias primas americanas para que nosotros dejemos de producir productos terminados. Es decir, América ya tenía industria en la época de España. Y además se querían quedar con nuestros mercados de Asia. ¿Por qué? Porque los mercados de Asia, básicamente China, India y Japón, eran mercados complementarios con Hispanoamérica, mal llamada Latinoamérica, debemos decir Hispanoamérica. Hispanoamérica. Entonces, ¿y por qué? Porque los chinos aceptaban nuestra moneda. Así como hay muchos países que quieren que le pagues con dólares o con euros, en aquel momento la moneda internacional se acuñaba en el norte, en el Potosí, actual Bolivia, ahí está, que era el Real de A8. Yo invito Sí, a todos tus televidentes que busquen la historia del Real de A8 y se van a encontrar que entre más o menos el 1500, 1550 y 1820, la moneda internacional fue esta. El Real sí, de A8 es que se acuñaba acá nomás, en nuestros hermanos bolivianos. Aquel momento era Alto Perú. Y bueno, y que formaba parte del virreinato en su momento del Perú y luego fue parte del virreinato del Río de la Plata. Esta era bien. la moneda internacional. Entonces, los ingleses querían desplazarnos a nosotros de los mercados asiáticos y lo lograron. Pero los chinos preferían, viste que ahora estamos hablando de tantos acuerdos con China, los Sí, chinos preferían comercializar con nosotros porque dicen que primero, porque nuestra moneda era de valor genuino, era de plata. Y además, porque en el fondo tenían más confianza con los españoles, los americanos se sentían españoles, y querían comprar nuestros productos y vendernos a nosotros, y desconfiaban de los ingleses, que de hecho luego los ingleses, digamos, logran meterse en China cuando logran destruir el Imperio Español de América. Y cuando se meten en China, se meten con el opio y, bueno, provoca una mortandad enorme de chinos, ¿no es cierto? claro. Entonces, el mundo asiático se complementaba muy bien con el mundo hispanoamericano. Entonces los ingleses querían eso y por eso impulsan a sus hombres en la revolución. De hecho, los ingleses dicen que por lo menos la mitad de los miembros de la primera junta del 25 de mayo eran agentes británicos. Así que ese fue un poco el origen de aquel movimiento Bien. que no tuvo un apoyo popular, por eso Frenchy Beruti y los Chisperos, que era una banda de matones, determinaban quién podía entrar y quién no podía entrar al Cabildo Abierto, por ejemplo, ¿no? Claro. Y luego para eso incluso llegan a asesinar a Santiago de Liniers, que era el gran héroe nacional, y los ingleses piden la muerte de Liniers, y de hecho cuando lo capturan en Córdoba, los fusileros eran ingleses. Pero bueno, Belgrano en ese momento, había un momento de discusión, Belgrano quería arreglar de alguna manera con España, él crea la escarapela en 1812, la bandera en 1813, pero en 1814 viaja a Madrid para tratar de hablar con el rey y recomponer la situación, cosa que no se logra, y porque ya había movimientos
pro-británicos, sobre todo la burguesía contrabandista en Buenos Aires, que estaba insistiendo en eso, y es lo que produce luego la pérdida de la banda oriental, luego la pérdida del Paraguay, del Alto Perú, y todas las guerras con los grupos federales, los gauchos federales durante todo el siglo XIX, ¿no? Así Bien. que ese es un poco el origen de nuestra historia y el origen de nuestra escarapela. Bien, volviendo al tema del Real de A8, lo que me llama la atención es el escudo que tiene y las dos columnas. ¿Se puede referir un poco a esto sobre la Sí, historia de lo que tiene esta moneda? son las columnas de Hércules y dice Plus Ultra, más, o sea, lo que sería Gibraltar y enfrente sería Ceuta en África, ¿no? Entonces, porque en su momento creían que el mundo terminaba ahí y antiguamente decía non plus ultra. Cuando se descubre América se pone plus ultra y por eso vas a ver el mapa que también aparece América. Ves que hay como en el Sí, medio dos círculos. Y detrás, bueno, las características, dice Carlos III, por la gracia de Dios, rey de España, ¿no? Y está el escudo de él en el dorso. Ahora, esta era la moneda más fuerte del mundo. Y te digo que las monedas que quedaron en China circularon en China hasta el siglo XX, hasta la larga marcha de Mao Zedong. Pero ujú, incluso fue la base de la moneda china. El primer dólar chino, dólar de junco se llamaba, estaba basado en esta moneda de plata. Y fue una moneda que igualmente, aun con la destrucción del Imperio Español en América, siguieron circulando todo el siglo XIX por Asia y América y siguieron teniendo una fuerza económica importante. Y más, fue la base del dólar norteamericano. Los primeros billetes de dólar tenían dibujado en un costadito la imagen sí, del Real de A8 y le llaman Spanish Dollar, dólar español. Ese era el nombre de los primeros dólares, y que se puede encontrar. Buscas Spanish Dollar y vas sí, a ver que los primeros dólares tenían esa simbología, hasta incluso en Canadá. Recién por 1857, tanto Canadá como Estados Unidos ya sacan la simbología española y crean los dólares más modernos, ¿cierto? Pero incluso hubo billetes de dólares estatales en Estados Unidos que hasta 1861 seguían con esta simbología. Es decir, fue una moneda muy, muy fuerte. El imperio español en realidad en América era un imperio rico. Es decir, cuando se sí, rompe la unidad con España, nosotros a su vez nos dividimos en 20 países con 20 monedas distintas que se devalúan constantemente. Pero claro, cuando España se va, había dejado 30 universidades, 15 liceos mayores, la escuela de minería más importante del mundo, el acueducto más grande del mundo que estaba en México, eh, no más de 1000 hospitales, escuelas, cabildos, fuertes, caminos, audiencias, catedrales, monasterios. Es decir, había dejado toda una infraestructura que se había pagado con esta moneda. ¿Viste cuando te dicen, ¿y dónde está el oro y la plata de los españoles? Está en eso, en todas las construcciones que se hicieron en América, más en la circulación monetaria, por lo cual una mujer, por ejemplo, del Río de la Plata o de México, se podía vestir con sedas chinas. Oye, sí, Alejandra, anda a comprarte un vestido de seda, no, te debe costar imposible, una fortuna. sí, Bueno, en 1800 era muy común ver una mujer en el Río de la Plata, Montevideo, Buenos Aires, o en México, Monterrey o Veracruz, vestirse con seda china. Era lo más ajá, común. Usar porcelana china, usar biombos chinos, es decir, muebles chinos se utilizaban muchísimo. Entonces, bueno, todo eso se va perdiendo con la independencia, donde los ingleses empiezan a mandar sus muebles y nosotros ya dejamos de exportar productos terminados, por ejemplo, monturas. Una montura, es decir, el criollo, por ejemplo, criaba la vaca, se sacaba el cuero, hacía la montura. La montura se vendía en China, pero se vendía en nuestros fletes, en nuestros buques construidos en América o en España. Entonces claro, teníamos toda la cadena de comercialización. Esa cadena de comercialización completa que va de la materia prima al producto terminado, transportado y comercializado por nosotros, se pierde con la independencia y se la quedan los ingleses y pasamos a vender nada más que producto de materia prima. Por eso América se empobrece con la independencia y se enriquece Inglaterra. Hay claro, algún discurso de Perón que dice, bueno, el imperio británico se construyó sobre los despojos que quedaron del imperio español. Y lo cual es cierto. sí, Por eso vos ves, por ejemplo, que tanto Hipólito Yrigoyen como Juan Domingo Perón o incluso algunos presidentes conservadores reivindicaban el pasado español en América porque sabían que eso había sido grande
en algún momento y que habíamos sido un país unido. O sea, vos caminabas ¿dónde estás vos? De Caleta, Olivia, hasta México y en ningún momento te iban a pedir pasaporte. Claro. Imagina, viajaste en el tiempo, un vecino de tu zona, en el 1800, llegaba a Veracruz y decía, no, yo vengo del sur argentino, del sur del Río de la Plata, y te hubiese mirado como mucho como una forastera, pero no como una extranjera. Claro, no eran vistos como extranjeros. Ajá. No, porque éramos un solo país. Fíjate que vos caminás de acá hasta California y compartís lengua y religión, que son los dos elementos constitutivos de un país. Cuando Sí. un país tiene lengua y una religión preponderante, vos ahí tenés una civilización completa. ¿Y qué Ahora, pasa? igualmente España Sí. había salvado las lenguas aborígenes, que eran ágrafas, no se escribían. Y los españoles, los misioneros españoles, les enseñan a los indios a escribir sus propias lenguas. Y las primeras cátedras universitarias en América fueron en lenguas aborígenes, desarrolladas por los misioneros españoles. ¿Sí? Sí, después de la independencia se comenzaron a ver como extranjeros, ¿no? Una vez que se realizó, digamos, la revolución, comenzaron a Se verse llena así. mira, lo primero que se llena es de casas de comercio británicas. Ujú. Ya después a partir de 1806, 8, a partir de 1808 se empiezan a ver numerosos comerciantes británicos. Y ya el virrey Cinero dice, me estoy yendo del Río de la Plata y los que están manejando la situación económica son ingleses. ¿Y eso Ujú. qué hacían? Te traían productos terminados más baratos y nuestros productos no podían competir contra ellos y se empiezan lentamente a cerrar los talleres y las primeras producciones y las primeras fábricas que había en toda la zona del virreinato. Entonces, ¿qué pasa? Ya no podíamos exportar productos terminados, empezamos a importar productos, entonces las reservas de monedas de plata se empiezan a ir a Inglaterra. Por eso vos tenés que en 1810, más o menos por octubre, se habían quemado todas las reservas de moneda de plata porque se había abierto el comercio con Gran Bretaña. Gran Bretaña invadió de productos más baratos, saqueó las arcas de reservas de moneda de plata y oro, y nuestro país se empobrece inmediatamente ya a fines de 1810 y se empiezan incluso a acuñar moneda de cartón y otros elementos para poder Ajá. tener algún tipo de moneda. Pero la Revolución de Mayo fue una moneda que inmediatamente en pocos meses, ya en octubre, había empobrecido al Río de la Plata y por eso vienen las dificultades y los enfrentamientos con distintas provincias, ¿no? Entonces Santiago del Estero se pelea, no quiere saber nada, Paraguay no quiere saber nada. Los diputados que envían, que llegan del interior, acá tratan de no aceptarlos, hasta que finalmente se los acepta y ahí Mariano Moreno pierde su poder y se tiene que ir a Inglaterra, muere en el viaje. Y después tenés historias insólitas. Por ejemplo, en San Juan, los antepasados de Diego Maradona eran los Fernández Maradona, que al comienzo apoyan la revolución hasta que se dan cuenta que era una revolución que empezaba a destruir la economía y empezaba a destruir las buenas costumbres y empiezan a apoyar a los gauchos federales. Pero bueno, ya Argentina y América entra en un siglo XIX de discordias, de guerras civiles, y la población masculina tardó un siglo en reponerse por la cantidad de muertos que hubo. En algunos lugares como Ecuador, el 90% de la población masculina murió en combate. Y luego las deudas que toman los revolucionarios con Inglaterra, por ejemplo, el empréstito Baring Brothers, tardó más de un siglo en pagarse. Así Claro. que realmente fue un tema bastante discutible. El tema de la Revolución de Mayo, plantearlo como una revolución popular, no lo fue. Fue una Claro. revolución que terminó sirviendo a los intereses británicos y por eso vos ves que a fin de siglo el gobierno nacional decide cambiar el himno nacional y sacar todas esas estrofas antiespañolas. Para que te des una idea, Blas Parera, que es el que compone la Sí. música del himno nacional argentino, no quiso ser argentino. En 1817 cargó a toda su familia y se fue. Y está enterrado en Cataluña, en Porque hay otras España. versiones del himno nacional que son mucho más extensas. Claro, por eso la original, la letra original de Vicente López y Planes, que son como 9 estrofas, tiene unas frases muy antipáticas con España. Sí. Entonces, luego le piden al maestro Esnaola, ya casi fines del siglo XIX, que cambie todo eso. Entonces toman nada más que las primeras estrofas de la primera parte
y las últimas de la novena, y dejan el coro nada más. Y se modifica un poco la música para adaptarla a la nueva forma de cantar el himno. Pero incluso el maestro Esnaola también era de familia realista, que simplemente se quedaron acá. Pero buena parte de, digamos, la gente culta y más preparada de América con las independencias se va a España. Por eso América tiene problemas para organizar la administración, porque los mejores administradores se habían ido, porque mucha gente no confiaba en lo que estaba pasando. Y cuando digo que no confiaba, no te digo gente habitantes del Río de la Plata que habían nacido en la península ibérica. No, que habían nacido acá, pero se sentían españoles. Para que te des una idea, algunas familias que habían perdido, por ejemplo, cuando en Cabeza de Tigre matan a Liniers y a sus compañeros, la viuda de uno de ellos, que se llamaba Gutiérrez de la Concha, se toma a sus hijos, que estaba emparentada con la familia de San Martín, con la familia política de San Martín, y se va a España. Y su hijo entra al Ujú. ejército, y luego fue el general más condecorado del ejército español. El general más condecorado del ejército de España nació en Córdoba del Tucumán, como se llamaba en aquel momento. Sí, Entonces la gente se sentía muy... Para que te des una idea, la guerra contra Napoleón, el regimiento de caballería que más se destaca contra Napoleón en España, era un regimiento de gauchos rioplatenses y se llamaba el claro. Cuerpo de Gallegos del Río de la Plata, fue el regimiento más condecorado. Entonces la gente no se sentía no española. Belgrano se decía, nosotros somos españoles que luchamos contra los afrancesados de Madrid. Por eso luego en 1814 él intenta recomponer la situación con España. Por eso él mantiene los colores reales. Si vos tomas cualquier foto del rey de España, vas a ver que tiene, viste como acá los presidentes que usan la banda presidencial, Claro, él sí. usa una banda también con el color celeste y blanco. Lo vas a ver si tu producción llega a tiempo, una imagen del rey Felipe VI, de Juan Carlos I, o aquel cuadro de Goya que Lo muestra toda buscamos. la familia Sí, real de Borbón. Incluso hay algunas de Fernando VII también con esa banda. Vas a ver que los reyes de España usan lo que nosotros consideramos la banda presidencial argentina. Lo cual dice, bien. bueno, qué curioso, ¿los españoles se copiaban de nosotros? No, nosotros lo tomamos de ellos. Por eso cuando vos sabés que cuando la República de España, la Segunda República en España, antes de la Guerra Civil, decide cambiar la bandera de España. Y Miguel de Unamuno, que es republicano, dice, no, esta bandera, la roja igualda, es la bandera histórica de España. Si nosotros queremos buscar la bandera de la monarquía española, búsquenla en la bandera argentina. La bandera argentina es la bandera de la monarquía española. Así que ese es un poco el origen. Y después, bueno, te digo, de los miembros de la Junta, buena parte habían nacido en la península, como Mateu, Larrea o Ascuénaga, Sí, y ¿cómo se llama? Y otros eran de origen italiano, como Castelli y Belgrano, pero la mitad, según los ingleses, eran agentes británicos. Así que el resultado fue que no solo cambian al virrey, sino que lo derrocan, lo mandan a Europa, porque en Montevideo la gente seguía resistiendo. O sea, el sí, virreinato del Río de la Plata continúa en Montevideo con el virrey Elío, que dice, no vamos a reconocer a una junta de contrabandistas que están relacionados con los ingleses. Paraguay tampoco reconoce la junta porque ve que era una maniobra británica y por eso Belgrano va a pelear al Paraguay, que le va muy mal, ¿no es cierto? Y a partir de ahí los paraguayos le piden a los españoles que se queden para mantener la administración paraguaya, pero bueno, al final se tienen que independizar porque quedan como un país encerrado, quedan como un país mediterráneo ya sin conexión con el mar, no les queda otro remedio. Pero Paraguay, con esa dirigencia política que quedó, fue el primer país en tener ferrocarril, en tener industria de acero, que luego todo eso es destruido en la guerra de la Triple Alianza, que una guerra infame que le hicimos entre brasileños, uruguayos y argentinos a los paraguayos, ¿no? Una cosa que claro. motivo de vergüenza para nosotros. Pero bueno, de aquellos barros estos lodos, cuando vemos hoy problemas, che, ¿qué pasa con nuestra moneda? Que ahora la quieren dolarizar, bueno, nosotros tuvimos el dólar mundial, tuvimos el Tuvimos, manejo de la sí, moneda más importante del, sí. del mundo y tuvimos una potencia económica de acá hasta México. Si vos te fijas, todos los ejércitos realistas en América fueron organizados por indios con generales indios que eran caciques. Vas a ver que Ujú. buena parte, el general Antonio Navala Huachaca, que dirigió el ejército, fue uno de generales del Ejército Real del Perú, era un cacique. Agustín Agualongo, que le hace la guerra a Bolívar, era un indio de la zona de Colombia,
que era artista plástico, era pintor, y organiza un ejército que lo volvió loco a Bolívar. Bolívar lo tiene que derrotar con una fuerza de 7.500 mercenarios británicos. Y Bolívar dice, reconozco que a mí España me está haciendo la guerra con criollos, con indios, con gauchos, y yo la tengo que hacer con armas inglesas y con soldados ingleses. Entonces, esa es un poco la maniobra británica. Y Sí. a partir de la creación de los nuevos estados, por 1825, todos los estados nuevos firmamos un tratado de comercio, paz y navegación con Gran Bretaña, que Ujú. ya fue la entrega y la sumisión de nuestros intereses económicos y productivos a los intereses británicos. Y a partir Sí. de ahí se empieza lentamente a cerrar los talleres, las industrias, había hasta astilleros en América y todo eso se empieza a cerrar. Fíjate que, por ejemplo, acá vas a ver edificios británicos con ladrillos y hasta a veces los ladrillos se traían de Claro. Gran Bretaña. Sí. Y los Patricio, ferrocarriles, todo se trajo de Gran Bretaña. le hago una consulta Sí, te porque es escucho. muy rica la historia que usted está contando, todos los detalles, ¿no? Con los días previos al 25 de mayo y también lo que pasaba durante y luego, ¿no? De la independencia. Le hago una consulta. Hay una pintura, ¿no? Muy importante que a veces destacamos de lo que es la historia en Argentina. ¿Llovió realmente el 25 de mayo de 1810? ¿Existían los paraguas en ese En- momento? Mira, los paraguas, Alejandra, eran pesadísimos. Yo creo que vos no lo hubiese podido llevar. Había paraguas de 15 kilos, nada que ver con los No, paraguas claro. chiquitos, ¿viste? Que llevas en la cartera. O sea, Sí, por lo general, cuando una mujer iba con paraguas, iba acompañada con un caballero que era el que sostenía el paraguas. Y en realidad es 25 de mayo, son días propicios para que haya lluvia a veces se da, pero en realidad parece que fue un pintor italiano que le pareció que pintándolo con lluvia, porque había habido un pequeño chaparrón, lo pintó como un día lluvioso porque le pareció más épico, que le da un contraste más fuerte a la fecha del momento, pero sí. es dudoso que haya habido más que algún pequeño chaparrón en algún lado, porque además estaba lleno de gente y pensaba que la plaza mayor era de barro, así que, viste, si llueve mucho no es muy cómoda. Lo que sí, concretamente, cuando hubo sectores que quisieron ir a protestar para saber qué pasaba, los revolucionarios pusieron un regimiento que ya estaba, digamos, comprado para favorecer la revolución e impidieron la opinión de la gente. De hecho, había un regimiento, el regimiento Estrella, que era un regimiento prácticamente pro-británico, formado por algunas logias y también con soldados británicos que habían quedado acá desde las invasiones inglesas. O sea, de los soldados prisioneros que habían quedado por 1806, 1807, son liberados por los revolucionarios y con ellos se forman fuerzas también militares, que son los que capturan a Liniers en Córdoba y lo fusilan, Ujú. acá en el famoso Monte de los Papagayos. Entonces, si alguien me niega que los ingleses tuvieron algo que ver, bueno, se equivoca. Los ingleses tenían que ver con todo este movimiento y Formaron fíjate parte, sí. que a partir del siglo XIX se entregan, digamos, como no podíamos ya, se había destruido nuestra industria, no podíamos pagar ya los productos importados de Inglaterra. Bueno, le tenemos que entregar los frigoríficos, luego los ferrocarriles, luego los tranvías, luego la obra pública, el puerto, este, hasta la bolsa de valores, vos notás, hasta vas hoy a Buenos Aires y notás no solo que fue conformada por intereses británicos, sino que salís y enfrente está la iglesia anglicana, por ejemplo, una cosa que vos notás, digamos, la relación directa que había entre el Sí. poder económico británico y nosotros, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso se producen todas las guerras civiles del siglo XIX, que todas las montoneras y que vemos a Chacho Peñalosa y tantos gauchos. El que trata de parar un poco la entrega a los británicos fue Juan Manuel de Rosas. Por eso Juan Manuel de Rosas es derrocado en 1852 en la batalla de Caseros y los ingleses medio que se lo llevan como prisionero, queda en Inglaterra, ahí quietito para que no se mueva. Pero los ingleses operaron en varias oportunidades. Mira, cuando Irigoyen gana por primera vez las elecciones presidenciales, se le presentan de la Cámara de Comercio británica con una terna de candidatos a ministros de Economía y le dice, bueno, señor presidente, como es de rigor, como es la norma, le presentamos los candidatos que usted puede elegir para ministro de Economía. O sea, le estaban presentando a candidatos para ministro de Economía que respondían a los intereses británicos. Y Irigoyen retiró la carpeta, dijo, en Argentina el ministro de Economía lo elige el presidente de la Nación Argentina.
Por eso luego él incluso, para mostrar que éramos, no teníamos por qué ser súbditos británicos, declara el Día de la Raza el 12 de octubre, y a partir de ahí se empieza a celebrar también en España y en el resto de América, ¿no? Perón también choca con los intereses británicos, por eso vas a ver que en 1955 la Royal Navy, la Marina Británica, se traslada hasta el mar argentino para apoyar a la Armada Argentina nuestra que cañonea los depósitos de combustible de Mar del Plata para obligarlo a Perón ¿cómo se llama? A retirarse, a renunciar. Claro, Es sí. decir, siempre que hubo, en el último gobierno, Maristela Martínez Perón también choca con los ingleses, cuando había un buque, el Shackleton, que estaba dando vueltas por el mar argentino, ella lo hace correr con el destructor Storni de la Marina Argentina, y le exige a los ingleses que aclaren cuál era su posición con respecto a lo que estaba ocurriendo en la Argentina, porque acuérdate que se habían encontrado contrabandos de armas inglesas, armamento que llegaba para los grupos terroristas en Argentina. Y bueno, ahí la derroca, ¿no? La derroca en el 24 de marzo, que era el Bien. día que se tenía que presentar el embajador británico en el Congreso a dar explicaciones. Mirá vos. Así que fíjate cómo desde 1806, 1810 y en distintos procesos de nuestra historia, el poder británico estuvo detrás de todo esto. Estuvo Ahora, presente, claro. ¿tenemos que recordar esto? Sí. ¿Y tenemos que reivindicar igualmente nuestra bandera? Sí. Es una bandera que nos une con nuestra tradición española, y recordemos que con esta bandera se pelea en Malvinas. Por eso, fíjate, Alejandra, que los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina dicen que la Guerra de Malvinas fue la última carga de caballería hispánica. Y por eso tenés al teniente Esteves, que muere en Malvinas, que escribe aquella famosa carta donde le dice a su padre: papá, gracias por hacerme argentino católico de sangre española. Así que Ujú. bueno, los argentinos debemos reivindicar a España como la madre patria. De hecho, hay un libro escrito ahora por un argentino, Marcelo Gullo, que se llama Madre Patria, que tiene un gran éxito en España, pero parece que está complicado que se pueda editar en la Argentina. Alguien está metiendo la mano para que no se aclaren las cosas. Pero España sí, es nuestra madre patria, y Argentina es nuestra patria, y debemos reivindicar ambos pasados para tener un orgullo nacional, y bueno, en base a eso buscar un futuro más venturoso que sea en base a nuestra tradición y a nuestra historia. Patricio, te agradezco un montón por toda esta historia, los detalles que venís contando. Es muy interesante conocer, ¿no?, profundamente qué es lo que pasó durante esos años, anteriormente a 1810 y luego de todo esto, y cómo fue repercutiendo en la historia argentina y hasta en la actualidad. Voy a reiterar su canal de YouTube para aquellas personas que estén interesadas en averiguar más sobre la historia. Él es presidente del canal de YouTube de Historia con Patricio Lons. En ese canal van a poder encontrar una gran variedad de videos que tienen que ver con historias de todo tipo. Hasta uno que me llamó la atención, no sé si quiere decir algunas palabras que tienen que ver con la hispanidad, que ya veníamos hablando un poco sobre eso. Sí, bueno, yo cuento acá en este canal la historia que no te cuenta. Siempre los argentinos se preguntan por qué no va como nos va. Entonces siempre dicen: no, lo que pasa es que no gobierna mi idea, ¿no es cierto? Entonces, la culpa siempre es del otro. Te acuerdas, Tato Bores decía que había encontrado el culpable de los males argentinos, que era el otro. Bueno, yo lo que acá planteo en mi canal, donde hay varios videos sobre independencia, varios videos Sí. sobre Malvinas, donde planteo aquellos detalles que nos ocultan en la enseñanza escolar y que no nos permiten ver lo que pasó para entender el presente y así poder avisorar el futuro. Porque vos, para poder planificar el futuro, tenés que entender muy claramente el presente, y para eso tenés que tener muy claro el origen de los problemas. Y el origen de nuestros problemas es de 200 años. A ver, entendamos algo muy simple. Si éramos compatriotas con uruguayos, con chilenos, con peruanos, con colombianos, con mexicanos, con guatemaltecos, y hasta con los californianos y los tejanos, porque todo eso era parte de lo mismo, y hasta Filipinas, ¿qué pasa después? ¿Por qué luego nos empobrecemos? ¿Por qué nos dividimos? ¿Por qué cuando América se separa de España, por qué no se separa como un bloque unido? No, se separó en 20 partes. Entonces, en realidad, ni siquiera podemos hablar de una verdadera independencia. Lo que podemos hablar es de una secesión. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestros países no existían antes que llegase España.
Esto es Sí, una terra nullius, o sea, había muy poca gente en América. Los indígenas ocupaban no más del 5% de los territorios bien. y España fue civilizando y construyendo todo eso. Entonces, si nosotros entendemos qué es lo que se perdió, qué es lo que se había desarrollado durante el periodo español y qué es lo que se pierde con la independencia, vamos a entender cuáles son los factores de poder que operan para que Argentina no salga adelante, para que Chile no salga adelante. Y el día que nos demos cuenta todos, yo creo que nos vamos a hermanar con nuestros hermanos acá en Hispanoamérica y volver a salir adelante. Por eso digo, hay que recuperar dos cosas. El verdadero nombre de nuestro continente no es Latinoamérica, que eso fue una imposición de los franceses y de las agencias de noticias norteamericanas. Nuestro verdadero nombre es Hispanoamérica, reivindicar, por supuesto, nuestra bandera argentina, pero también reivindicar la Cruz de Borgoña, que es la bandera común que tenemos con todos los pueblos de Hispanoamérica, que es esta Cruz de San Andrés que vos pusiste en pantalla. Bueno, esa es la bandera Sí. común, podemos decir, de la hispanidad. Entonces, el día que nos veamos como compatriotas entre todos los hispanoamericanos, los filipinos y los españoles, ahí tendremos futuro porque podremos construir tal vez un bloque. Nosotros necesitamos hacer nuestro propio Commonwealth, una comunidad hispánica de naciones que defienda nuestros intereses, porque si nos sumamos, nuestra riqueza aumentaría exponencialmente y acabaríamos con la pobreza. No puede ser que en el país del trigo y de las vacas no tengamos chicos con hambre, chicos con desnutrición, y ahora vienen los gobiernos con que quieren que acabar con las vacas y que comamos insectos. Entonces tenemos que ver por qué hemos Ujú, llegado tan bajo cuando bien, realmente habíamos tenido un pasado glorioso, ¿no es cierto? claro. Entonces, Patricio, bueno, en mi canal contamos esa historia. Yo le digo a todo padre de familia que a veces le viene el hijo y le pregunta, papá, tengo que preparar el 25 de mayo, 9 de julio, no entiendo nada qué pasó. Vayan a mi canal, vean los videos que bien, hice sobre sí. el 25 de mayo y sobre la bandera y sobre el 9 de julio, e incluso sobre el descubrimiento, sobre el 12 de octubre, y ahí van a tener una idea concreta de nuestro pasado. Van a ver, pueden buscar aquello donde hablo de la moneda y donde hablo de cuando Bolivia era parte nuestra también, y nosotros éramos parte de Bolivia, o sea, del Alto Perú. Porque hay que entender, no es que nosotros perdimos Uruguay, Uruguay también nos perdió a nosotros. Perdimos una provincia en África, Guinea Ecuatorial, y ni siquiera estamos enterados, pero Guinea sí los perdió a nosotros. Y los africanos en Guinea, ellos todavía hoy, siglo XXI, recuerdan que formaron parte del virreinato del Río de la Plata y que fueron compatriotas con los rioplatenses. Y nosotros, por ejemplo, no lo sabemos. Entonces, tenemos que entendernos que nos perdimos mutuamente. ¿Eh? Estas rencillas que tenemos fronterizas con Chile o que hemos tenido entre tantos países son absurdas porque son propias de una independencia que fue organizada por Gran Bretaña. El día que nos volvamos a ver como compatriotas, ahí podremos salir adelante. Y acordate que en 1953 hubo un intento político muy concreto entre los gobiernos de Chile y de Argentina para volver a reunificar Chile y Argentina, y ahí se iba a sumar Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador ya quería sumarse, posiblemente Perú, y Brasil apoyaba todo ese movimiento. Entonces, el día que volvamos a vernos como compatriotas, podemos tener un continente que salga de la pobreza, que se desarrolle y que tengamos un futuro venturoso para nuestras próximas generaciones. Gracias, Patricio. Le mandamos un abrazo enorme. Lo invitamos a todas las personas que están viendo esta entrevista y también quienes nos escuchan por la radio que visiten el canal de YouTube Historia con Patricio Alonso. Le mandamos un abrazo enorme. Hasta luego. Que tengan un lindo día. Gracias, Alejandra.